Buenas noches, bienvenidos a nombre de la Sociedad Peruana de Patología Vulvovaginal. Quien les habla, la doctora Yanina Arana Cortés, médico ginecólogo, presidente de la sociedad actualmente. Tengo el grato honor de presentar un tema muy interesante y sobre todo en boga actualmente. Quien va a moderar el tema es el doctor Ronald Hernández, médico ginecólogo obstetra del Hospital Rebagliati, bastante conocido por nosotros. Es actual vicepresidente y presidente de la Sociedad de Patología Vulvovaginal y también participa en la junta directiva de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. El tema es la bioplastía estética funcional. Con ustedes le voy a dar paso al doctor Hernández. Bueno, y realmente este es un tema muy controversial, sí, demasiado hasta en determinados momentos, y pues le damos la bienvenida a este espacio de diálogo sobre un tema que, aunque es muy íntimo, merece ser abordado con mucho respeto y rigor. La labioplastía vulvar es un procedimiento que ha ganado mucha visibilidad en los últimos años, no solamente por las implicancias médicas que tiene, sino también porque como refleja las complejidades entre la anatomía, la autoimagen y la autonomía corporal. En este espacio en el que hemos invitado al doctor Andy Mendoza, que es una persona que está ampliamente inmiscuida y tiene mucha práctica en el tema, probaremos pues, aparte de la técnica en sí, cómo esta intervención, inicialmente diseñada como para corregir malestares físicos como el dolor crónico o incomodidad funcional, ha evolucionado a un terreno donde convergen también motivos estéticos y también motivos psicoemocionales. ¿Qué llevará a una persona a considerar modificar una parte tan íntima de su cuerpo? Es una pregunta en la cual hoy día podríamos llegar a despejarla. ¿Cómo diferenciaríamos entre una necesidad médica legítima y un deseo de ajustarse a los ideales sociales que muchas veces están influenciados por estándares que no sabemos si son realistas o no? Entonces esperaremos que esta conferencia... Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Muy buenas noches con todos los presentes. Yo sé que el tiempo es valioso, mil disculpas por la demora. Ante todo, agradecer al de la sociedad, al doctor Ronald, por la invitación y bueno, permitirme compartir un poco la experiencia que se va acumulando, como me va pasando la casuística, y como mencionaba el doctor, ver más allá de la estético, cómo influye esta intervención en las pacientes, ¿no? Muchas veces, y me incluyo al inicio, cuando uno desconoce, subestima, ¿no? Uno piensa de que es simplemente la reducción de algo que está crecido, pero vamos a ver que va más allá. Entonces de eso se trata la charla del día de hoy. Bueno, yo soy el doctor Andy Mendoza, soy médico ginecólogo. Estoy pregrado en la Universidad Ricardo Palma, posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos, con mi residencia en el Hospital Nacional 2 de Mayo, y con formación en diferentes escuelas dedicadas, orientadas a la formación en ginecología estética y reconstructiva. Bueno, empezamos con una pregunta para hacer un poco más dinámico esta charla. Con una pregunta que yo también me la formulé en algún momento, y es como si es que como ginecólogos deberíamos prepararnos para realizar una labioplastía, no solamente conocer la técnica, sino conocer a la paciente que acude al consultorio solicitando actualmente, gracias a la información, a los medios, las redes. Es indiscutible que las redes sociales tienen mucha llegada a todas nuestras pacientes o futuras pacientes, pero detrás de ello también acarremos con nuestra responsabilidad de cómo manejar ello, ¿no? Entonces ya actualmente las pacientes vienen y solicitan, se ha roto un poco el tabú de hablar del tema o de solicitar esa cirugía. Entonces empezamos con esta pregunta. Yo creo que es importante justo
este estudio, este metaanálisis, creo que es el más importante y lo voy a mencionar en toda la charla, nos muestra de manera introductoria cómo va creciendo la solicitud o la realización de este procedimiento desde el 2012 hasta el 2017. Se ha visto un incremento en el más del 200% de las bioplastías que se realizan del 2017 al 2021, un incremento del 26%, con una reducción del 20% entre el 2021 y el 2022. Entonces yo creo que los que estamos presentes en esta charla hemos tenido contacto con este tipo de pacientes y apuesto que más de uno ya está realizando. Hace unos años que, bueno, yo terminé la residencia, era todavía, incluso dentro de la formación, yo particularmente nunca había visto o presenciado, ayudado o realizado menos una cirugía íntima o una labioplastía propiamente dicha. Entonces yo creo que la demanda de esta cirugía o este procedimiento nos exige a nosotros también conocer el procedimiento, conocer las bases anatómicas, no está de más siempre recordar la anatomía, que es la base de todo lo que realizamos de manera quirúrgica, ¿no? Nosotros nos regimos también de las sociedades, sabemos que los procedimientos en general englobados en la cosmética vaginal no han sido aprobados. Este es un boletín de la COC del 2007, en la cual nos menciona que los procedimientos englobados en rejuvenecimiento vaginal, en todo tipo de cirugía cosmética vaginal, no estaba, digamos, respaldada por un estudio, por estudios. Ellos no lo recomendaban, que era la conclusión, no lo recomendaban, sobre todo por el tema de las complicaciones o potenciales complicaciones que puede conllevar a una paciente. La misma COG ya en el 2017, 10 años después, cambia un poco su opinión, sigue alertando de que estos procedimientos deben ser llevados informando al paciente. Sobre todo hace mucho realce en el tema de complicaciones, ¿no? En el tema de complicaciones nos recomienda que cuando tengamos frente a una paciente que va a solicitar una labioplastía, recomendarles, comentarles en primer lugar las complicaciones y también informar sobre la experiencia y los casos que tenemos. Eso es lo que dice la COG en el 2017. Otra recomendación que se puede rescatar de este boletín es que si nosotros debemos tener actitudes y aptitudes para detectar a las pacientes que tienen dismorfia, ¿no? E inmediatamente derivarlas a psiquiatría. Eso es lo que también es una de las recomendaciones de este boletín. Y otra de las recomendaciones es advertir siempre de las complicaciones y que la indicación de una labioplastía siempre debe estar acompañada de una sintomatología, ¿no? Siempre las pacientes que consultan por un incremento, un crecimiento de los labios, siempre por lo menos van a tener una sintomatología de incomodidad. Desde ese punto de vista yo creo que ya se suma una indicación. Es por eso que también hay mucha controversia en la indicación cuando uno como ginecólogo va a indicarle una cirugía a una paciente. ¿Por qué? Porque pasa de que puede ocurrir lo contrario, que la paciente no acuda a mí a la labioplastía, sino que yo dentro de mi evaluación pueda sugerir a una paciente a realizarse esta cirugía por los hallazgos en el examen físico. Y eso es lo que nos recomienda la COG, ¿no? Que se debe realizar la labioplastía bajo el crecimiento de los labios con una indicación que puede ser dolor en las relaciones, al usar las ropas. Eso está escrito en este boletín. Bueno, es indiscutible que esté muy relacionado la realización de esta cirugía por el marketing, porque creo yo que no solamente el marketing engloba a todo un tipo de comunicación que lleva a las pacientes acerca de no solamente del procedimiento, sino en qué momento realizar, ¿no? Entonces, ¿es eso o es la percepción de las pacientes que llevan a consultar por una labioplastía? Entonces, sí, creo que algunos nos familiarizamos con esta obra de arte. Este es
Este es un escultor británico, él es Jamie McCartney, que en el 2006 inició la fabricación de estas 10 paneles, donde realiza las esculturas de mujeres, abuelas, niñas, hijas, e incluso pacientes con cirugía de reasignación de género también fueron incluidas en esta obra, con el fin justamente de persuadir a las pacientes que se acepten, ¿no? que los hallazgos o las diferentes vulvas son de manera natural o normal, dentro de la normalidad, y justamente uno de los fines de esta obra, este artista tiene una página web dedicada a la gran muralla de la vulva, a disminuir la realización de este tipo de cirugías, porque también fueron incluidas mujeres a quienes le realizaron una labioplastía y bueno, tuvieron complicaciones como la llamada mutilación, ¿no? de los labios menores. Pero obviamente que él lo menciono porque es un artista que caló, creo, o trató de calar en el pensamiento y en la autoaceptación de las pacientes o de las mujeres en general, pero creo que lo que le faltó es preguntar si estas pacientes tenían algún tipo de molestias. Existen algunos estudios como este, en el cual se le realizó la atención a mujeres en su atención ginecológica general, no estaban destinadas a realizarse una labioplastía, sino, digamos, en términos sencillos, en chequeos ginecológicos. El motivo de consulta era cualquier otra cosa menos la hipertrofia de labios, o si tuviesen alguna molestia o desearían una labioplastía, ¿no? Su consulta fue por otro motivo, en el cual sí encontraron de que las pacientes percibían de manera subjetiva algún tipo de incomodidad o molestia, ¿no? El estudio fue realizado con 200 mujeres. Este fue otro estudio donde trataron de demostrar si la longitud de los labios tenían relación con algún tipo de sintomatología. En este caso demostraron que no había relación, o que esta relación era muy débil, e inclusive concluyen de que los labios más largos que encontraron no correspondían a la sintomatología, como otros más cortos que sí presentaban mucho más sintomatología, ¿no? Entonces estos estudios son muy interesantes. Este es otro estudio que encontré donde se menciona incluso los factores, los antecedentes o también las indicaciones de la labioplastía, como son por estética, por desconfort, por el tema de función no relacionado, tema funcional no relacionado a la esfera sexual, también la parte funcional relacionada a la esfera sexual, en la cual, el motivo de ellos fue identificar qué factores de riesgo iban a tener significancia estadística en la aparición de complicaciones luego de una labioplastía. Ese es un estudio prospectivo que empezó en el 2002 y terminó en 2017. Ellos encontraron que el fumar y la indicación de una labioplastía por disfunción sexual eran las variables estadísticamente significativas para poder valorar complicaciones luego de una labioplastía. Bueno, estos son otros estudios latinoamericanos que demuestran los beneficios y sobre todo el grado de satisfacción de las pacientes luego de una labioplastía. El primero es un estudio venezolano, el segundo es uno de Costa Rica, y creo que el más grande fue el de Chile, con el doctor Jack Pardo, con 500 mujeres, donde hay gran satisfacción luego de realizar esta cirugía. Incluso en el estudio mencionan que se utilizaron en algunas pacientes láser y en otras se utilizaron bisturí, pero no, en las variables no hay un análisis entre el beneficio entre uno y el otro, entre una y otra energía al utilizar, puede ser energía fría o energía calórica, ¿no? Lumínica. Entonces, ¿qué debemos de saber para elegir una técnica quirúrgica? ¿Qué es lo que debemos de saber antes? Bueno, como les mencionaba, siempre tener presente la anatomía. A veces también
podemos pensar que incluso la paciente desconoce su propia anatomía. Creo que más de uno pasa eso, que no llega a la consulta y ya todo le llama vagina. Entonces, siempre tener presente la anatomía, tanto nosotros como los profesionales que vamos a realizar la cirugía, como también la paciente, ¿no? Para este caso, siempre es recomendable utilizar el tema fotográfico, y yo lo utilizo de manera personal, obviamente indicándole, explicándole a la paciente cuál es el motivo, el fin. Incluso se incluye dentro del consentimiento informado para evitar algún tipo de problemas, ¿no? Hasta ahorita la mayoría de las pacientes, si todas, entienden, porque incluso ellas dicen, jamás me he visto, ¿no? Jamás me he visto ni siquiera un espejo. Entonces, menos aún ofrecerle una cirugía si desconoce su propia anatomía. Para nosotros, ¿qué es importante? Es importante recordar algunos parámetros anatómicos que nos van a permitir evitar complicaciones como el exceso en el retiro de los labios o de la hipertrofia. No quiero utilizar tanto el término de mutilación, porque también el término de mutilación tiene una connotación incluso religiosa, ¿no? En Medio Oriente, y por eso prefiero evitar el término, pese a que a veces algunos pacientes lo pueden oír. Entonces, yo creo que dentro de la anatomía siempre hay que tener presente este reparo anatómico, que es la línea de Hart. Vamos a ver si tengo el puntero láser. Muy bien, la línea de Hart es el límite que nos va a separar la parte de los epitelios, ¿no? Los epitelios escamosos de los que tienen de la mucosa del epitelio escamoso. Entonces siempre tenemos que respetar este margen para evitar complicaciones, sobre todo de vulvodynia o dolor postquirúrgico. Muchas veces no se visualiza, pero con paciencia y buen humor se llega a delimitar el límite, este límite anatómico que podemos obviarlo, y claramente es un detonante para el desarrollo de complicaciones. Ten presente que los labios menores se originan del frenillo del clítoris y pueden culminar en la comisura posterior, o también pueden, vamos a ver qué variantes podemos encontrar. El capuchón del clítoris, los pilares clitoridianos, que muchas veces nos acompañan junto con la hipertrofia de los labios menores. Bueno, recordarles la irrigación, toda va a dar por el pudendo, viene por a través de la pudenda, al igual que la inervación, ¿no? La inervación viene del ramo pudendo, S2, S3, S4, las ramas labiales, saliendo por el canal de Alcott, las ramas labiales y las ramas rectal inferior, que van a inervar la parte del esfínter anal externo. Otra rama que nos interesa al momento de realizar una cirugía y brindarle mayor comodidad es conocer también que hay una rama ilinguinal que confluye a través de más o menos del canal inguinal y confluye hacia el clítoris. Esas son las áreas de inervación, como les mencionaba, ¿no? Tenemos áreas de las ramas perineales del pudendo, el higiénico plural, y también, el ramo del clítoris, que viene también del nervio pudendo, ¿no? El dorsal del clítoris también está dado por el pudendo. Esto es otro esquema que nos habla sobre la inervación y nos es útil. Yo por lo menos realizo este tipo de procedimientos en consultorio, y creo que es para los que deciden o realizan, es importante conocer la anatomía y en este caso sobre todo la inervación, para poder realizar los bloqueos y poder tener una cirugía amigable, como si fuera la expresión de los pacientes. La irrigación se le da más importancia en la parte terminal. Tenemos una arteria central, que es la principal, que da un pliegue hacia el borde superior del labio menor. Tenemos la arterial anterior, la posterior secundaria y la posterior primaria, que son los principales vasos terminales
¿Qué debemos de tener presente al momento de realizar la cirugía? Porque van a ser el origen de los hematomas, ¿no? Los hematomas principalmente se desarrollan por una escasa hemostasia de estos vasos. Entonces, siempre tenemos que tener presente. Nos sirve también para desarrollar otras técnicas que las vamos a ver más adelante. Entonces, siempre es importante, como todo acto médico, regirnos de la historia clínica. La evaluación, la entrevista, tiene que ser clara, en la cual vamos a brindarle información acerca de los beneficios que le pueden brindar la cirugía, tanto personales, de psicológicos, y también el tema de la esfera sexual, ¿no? Es importante abarcar siempre esto, porque es un componente de la sexualidad, es la entrada del canal vaginal que está involucrado en la esfera sexual. La historia ginecológica habitual, recordar que seguimos siendo ginecólogos, no es más evaluar el canal vaginal, el cervix a través de la especuloscopía, hacer un POQ. Entonces requiere realizar una evaluación ginecológica integral, porque no es darle que le brindemos una cirugía, digamos, superficial o cosmética, cuando podemos encontrar lesiones sospechosas de cáncer a nivel de cuello, sobre todo lo más frecuente, ¿no? O un prolapso que también amerita corregir, continencias urinarias. Por eso siempre yo digo, no dejo de ser ginecólogo, y se lo repito a las pacientes también, porque muchas veces se sorprende que si vengo por una cirugía, ¿por qué me coloco un espéculo, ¿no? Entonces, y lo importante acá es discutir con la paciente el porcentaje de reducción que se le va a brindar con la cirugía, informar sobre las complicaciones, y como lo mencionaba en el boletín de la CO, podemos expresarle nuestra experiencia y mostrar nuestros resultados, ¿no? Hay clasificaciones, hay diferentes clasificaciones, entonces existen este tipo de clasificaciones. Para la estandarización siempre es importante la medición a través del surco y de la vía cara externa de los labios. Clasificamos en clase 1 de 0 a 2 centímetros hacia el borde más prominente de cada labio, de 2 a 4 centímetros clase 2 y clase 3 más de 4 centímetros. Existen variables como el tipo de prominencia, a qué nivel, a qué tercio se va a dar. Puede haber prominencia tercio superior, tercio medio y tercio inferior, como también la implantación de los labios. Puede ser cerca del perineo, se dice que es bajo, cerca de la comisura posterior, puede ser medio o puede ser también alto. Entonces estos detalles nos sirven para poder planificar los resultados futuros de nuestra cirugía. Otro factor que también tenemos que tener presente es la presencia de estos pilares clitoridianos. ¿Por qué? Porque los colegas a veces también solamente realizan la labioplastía y olvidamos que también podemos reducir ese tipo de pliegues para darle un poco más de equidad al tema vulvar. Vamos a ver algunos casos que llegan que solamente tienen la dominancia clitoridiana, ya con los labios reducidos, ¿no? Entonces podemos ver si una paciente tiene dominancia clitoridiana, entonces podemos proponerle también la reducción de estos pilares laterales, ¿no? A nivel central evitamos por el recorrido del dorsal del clítoris. Entonces, la técnica quirúrgica, ¿cuál elegir? Si debemos incluir el láser es indispensable para realizar esta cirugía. Entonces vamos a ver que existen diferentes técnicas quirúrgicas para poder elegir. Tenemos la zetaplastía, que tiene como ventaja en reducir la tensión en cuanto a las suturas, limitando así el tema de dehiscencia, que tiene como ventaja frente a una B-plastía, por ejemplo, ¿no? Una de las desventajas que ofrece es que van a conservar los bordes iniciales.
También tenemos la técnica de la desepidermización, donde básicamente es separar el tema de la parte de piel del meso que contienen los labios, se retira el excedente de piel y conservamos meso. Esta técnica es muy buena conocerla. Generalmente yo la aplico en casos de clase 1 a clase 2 porque vamos a conservar el meso. El meso va a ayudar a conservar terminaciones nerviosas. Podemos evadir, vimos cómo es la terminación arterial, podemos conservar todos los vasos arteriales y sobre todo lo más importante, conservar los vasos linfáticos, y así evitamos edema excesivo en nuestros resultados. La técnica TRIM es la técnica lineal o curva que conocemos, es la más utilizada, es la más simple, en mi experiencia personal es la que más utilizo. La ventaja es de que hay menos riesgo de dehiscencia, como también podemos mejorar la coloración de los bordes, podemos generar bordes nuevos a diferencia de otro tipo de técnica, ¿no? Como dice acá, la ventaja es que es la más simple, y yo creo que es la indicada para iniciar. Bueno, yo tengo 7 años y sigo realizando la técnica TRIM. Esta es la biplastía o la cuña. La desventaja, claramente por el tema de las fuerzas o los vectores, van a ser más propensas a, digamos, al tema de dehiscencia, ¿no? De dehiscencia. Y otra desventaja es que también conserva los bordes antiguos. Este es el estudio, el metaanálisis que encontré, que creo que es el más significativo, en el cual buscan valorar, analizar la tasa de satisfacción y complicaciones utilizando diferentes técnicas quirúrgicas que justo acabo de hacer mención, e incluso también van a analizar la ventaja de utilizar láser versus bisturí. Entonces, esta fue una revisión sistémica que se realizó en PubMed, Cochrane y Elsevier hasta octubre del 2023. Incluyeron 86 estudios, 53 con datos cuantitativos, donde se incluyeron 3.954 mujeres. Los indicadores fueron tasa de satisfacción, las complicaciones como hematoma, sangrado, y la herramienta quirúrgica, el láser versus el bisturí versus la energía fría. Bueno, esos fueron los resultados, en el cual demostraron que, bueno, encontraron mayor porcentaje de satisfacción en la técnica utilizada con láser frente al bisturí. También encontraron que hubo menos el sangrado, hubo menos complicaciones como sangrado de hematomas, y la inflamación también fue menor. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, la que en mayor porcentaje nos brindó fue la desepidermización, con muy bajas tasas de complicaciones, a diferencia de otras que tuvieron mayor porcentaje en dehiscencia e inflamación. Bajas, pero tuvieron presencia de complicaciones. Entonces, ellos mencionan que el láser como herramienta quirúrgica tiene mayor tasa de satisfacción al 97%, las complicaciones significativamente menores con láser, como hematomas, 1.4 versus el 4.9 del bisturí. Sangrado, la inflamación fue también más baja. La limitación que mencionan en estos estudios, que fueron pocos estudios donde usaron láser, solo 5 de 53. Esa fue la limitación. Bueno, una vez planificada la cirugía, elegida la técnica, elegida la herramienta, podemos ya planificar nuestra cirugía. Siempre darle recalque de que debemos de firmar, leer correctamente el consentimiento informado a la paciente, ¿no? Donde esté detallado, creo que no llegué a colocar el consentimiento que yo tengo, donde el primer párrafo del consentimiento informado, ¿no?, va directamente a las complicaciones, ¿no? Va directamente a las complicaciones que están descritas, y la paciente tiene que saber específicamente que pueden ocurrir estas complicaciones, y que nosotros vamos a hacer todo lo posible, contamos con experiencia y con las técnicas para poder disminuir mínimamente ese tipo de complicaciones, darle la seguridad a la paciente.
Bueno, acá hay un recuento un poco de mi experiencia en base a lo que acabamos de escuchar, donde vamos a ver algunas diferencias también de lo que acaban de mencionar los artículos. Esta, por ejemplo, es mi primera labioplastía, en la cual ya tenía indicios de que debería haber una simetría, tenía que tener una simetría, para la cual por ahí utilicé una regla. Me acuerdo, esto siempre digo que es la foto de la vergüenza, porque el principio básico de quirúrgico, no debemos de coger la pieza o algún tipo de pieza con los dedos, ¿no? Presionamos las pinzas. Acá colocaba un aquel y así me enseñaron a realizar las labioplastías pensando que sí iba a mejorar la hemostasia. Mi computadora. Perdón. Bueno, pero finalmente esos fueron mi primera cercanía con la labioplastía. Creo que fue la suerte del principiante que me llevó a tener un buen resultado estético y funcional. El paciente no tuvo ningún tipo de complicaciones y tampoco dolor luego o dispareunia luego del mes. Esos fueron otras de mis primeras cirugías donde realizábamos la labioplastía. Me concentraba en la labioplastía porque hasta ese entonces era en lo que me había formado. Este es un caso del 2020, lo llegué a volver a ver hace poco, en el 2025. Podemos ver que no hay no volvió a ser lo mismo. Por ahí hubo un indicio de reparar o de reducir ya los pilares. Y como pueden ver, la cicatrización fue ok. Ya luego empecé a ver el tema del capuchón de clítoris, que también podríamos reducir, ya que al reducir los labios menores quedaban este tipo de prominencias. Entonces ya empezamos a ojear cómo podemos reducir el capuchón del clítoris. Yo ya he empezado a utilizar el láser. Quienes han podido tener experiencia de utilizar el láser o han presenciado alguna charla, hay diferentes tipos de disparo de láser. En este caso utilizaba el láser continuo, bueno, ofrece un corte más rápido del láser CO2, pero tiene mayor porcentaje de carbonización de los tejidos. Como pueden ver, los tejidos retirados producen mayor inflamación, y esos eran mis primeras pacientes, donde terminaban con un postoperatorio con edema significativo, pero los resultados eran favorables. Entonces habría que mejorar este factor para brindarles a los pacientes también una mejor satisfacción, incluso en el post inmediato, porque a veces los pacientes vienen con unas expectativas y se ven y dicen, pero ¿por qué está todo hinchado?, ¿no? Entonces empezamos a mejorar. Eso también fueron parte de mis primeras labioplastías con láser continuo, láser CO2 en modo continuo. Como pueden ver, el edema era considerable, pero los resultados estéticos eran satisfactorios y no había complicación. Por ahí podemos ver un poco de la posición del hilo que utilizaba el dispositivo. Se llevaba con micril mismo. Ya empezábamos a ver un poco más la simetría, y empezaba a ver la diversidad de casos. No todos eran los simétricos, y ya empezábamos también a hacer la reducción de los pilares clavodianos. Ya poco a poco fuimos cambiando la metodología, bueno, no la metodología, sino la forma de usar láser. Por eso es importante también conocer la energía que estamos utilizando. Este caso ya lo empecé a realizar hasta el día de hoy con el tipo ultra pulsado, que lo tienen todos los láser CO2 actualmente. Empezamos, ya también a valorar otras cosas, no solamente los pilares, sino también este pterigio que presentan muchas pacientes, que les produce fisuras crónicas durante las relaciones, les produce dolor al iniciar las relaciones, incluso algunas les impide la penetración. Entonces también pueden ser resueltas dentro de la cirugía de la labioplastía, como también pueden ver el tema de los pilares clitoridianos. Otros resultados que empezamos a tener mucho mejor
mejor al cambiar la metodología del uso del láser. Otros resultados también, vamos avanzando. Siempre valorando el tema de conservar de conservar los labios. Siempre se les explica a los pacientes que acá no es dable desaparecer, porque hay pacientes que vienen y dicen: doctor, quiero que me los desaparezca todos porque estoy harta. Entonces, explicarles a las pacientes de que no es dable, ¿no? Justamente sería una complicación el dejarte sin labios. Acá vemos que el efecto inflamatorio postoperatorio inmediato era menor, con muy buenos resultados, ¿no? Ese es otro caso donde ya empezamos a ver otras cosas. En este caso nos presentaban pacientes con hipertrofia de carúnculas lineales, también teníamos hipertrofia de clítoris. Hasta ese entonces todavía no se le mencionaba a la paciente la resolución total de todos los problemas, pero sí, dentro de mi capacidad, podía resolver la hipertrofia de los labios y la hipertrofia de la carúncula lineal. Esta es la misma paciente luego de 2 años. En este caso ya avanzamos con la formación. Esta cirugía fue realizada en conjunto con el doctor Cruz, cirujano plástico brasilero, donde realizamos una clitoroplastia reductora. No es péxima, es reductora, y tenemos los resultados inmediatos de la paciente. Es la misma paciente que vimos. Esos fueron sus resultados luego de 2 meses. Acá, ¿por qué menciono este resultado? Porque yo la veo después de 2 meses y me impresiona que, aparte de la hipertrofia de clítoris, que era el motivo de su solicitud a la clitoroplastia, veíamos que los labios menores se habían hipertrofiado, digamos, de manera leve. Entonces, al realizar la cirugía ya no hubo necesidad de hacer un segundo tiempo en cuanto a la biplastía. Todo se consiguió con reposicionar el clítoris en su lugar, ¿no? Recuerdan una de las primeras pacientes que también vimos, la convocamos también para la cirugía. De la misma manera, creo que acá es más notorio el poder realizar una labioplastía secundaria, pero reposicionando el clítoris a su lugar. Ya no hubo necesidad de realizar una labioplastía, porque si hubiese procedido, quizás sí ya hubiesen desaparecido. Ambas pacientes, no está de más el comentario, ambas pacientes luego de los 2 meses restablecieron relaciones sexuales conservando su sensibilidad. Es más, paradójicamente tienen mayor sensibilidad ahora en sus relaciones sexuales. Otros resultados que íbamos logrando ya con los nuevos parámetros de nuestro equipo láser: las pacientes máximo perciben molestias o dolor 3 de 10 en los 2 primeros días, no pasa de más, y vemos nuestros resultados totalmente simétricos. Este es un caso especial que quería colocar porque es una paciente, es un personal de salud que me dice: doctor, yo he entrado a sala de operaciones, he visto las cirugías que hacen convencionalmente, acudió a mí porque, bueno, se informó de que lo realizaba con láser. Lo respetable de este caso es que la paciente me dijo: yo quiero conservar la curva de los labios, no quiero que me queden rectos. Entonces le realizamos la labioplastía con técnica de epidermización, y esos fueron sus resultados, y la paciente quedó muy satisfecha. Esos son otros casos de inmediatos. A veces conocer la evolución inmediata también es importante, porque cuando empezamos nos sorprendemos, y más aún las pacientes, ¿no? Entonces ahora podemos darle más tranquilidad, incluso inmediatamente en el post inmediato, utilizando otro tipo de herramientas que me van a favorecer una buena evolución, incluso desde el post inmediato, para que la paciente se vaya tranquila desde que llega al consultorio, se realiza la cirugía sin dolor y se va a casa y experimenta molestias los 2 primeros días. Ese es otro caso muy bonito, y curiosamente la paciente venía siempre con menstruación, ¿no? El primer día vino a su evaluación, en la cirugía venía con los últimos días de menstruación, y siempre acudía a su control con su tapón.
quizá uno de los retos más grandes que tenemos al realizar la cirugía es la asimetría. La asimetría siempre va a ser un reto porque tiene diferente grosor, tiene diferente longitud, pero nuestro objetivo es finalmente brindarle una simetría porque es parte de la comodidad de la paciente. Y la misma paciente nos lo va a solicitar. Doctor, y veo que este labio es más largo que el otro y no me siento satisfecho. Entonces, tenemos que cumplir con las exigencias de la paciente. Otro caso también de asimetrías. Por ahí también podemos, ya encontramos los pólipos o los pliegues de piel, los glicomas anales, que también al corroborar el diagnóstico podemos también retirarlos. Vamos viendo que podemos solucionar más de un problema en la misma cirugía. Ahora, el tema de los segundos tiempos con las técnicas que ya realizo son bien raras, ¿no? Quizá al inicio teníamos segundos tiempos, esperábamos que la gente 2 meses, 3 meses para hacer un segundo tiempo, pero ahora es cada vez más extraño que se permita hacer un segundo tiempo. A lo mucho utilizamos la tecnología, bueno, el modo continuo de láser, para hacer pulverización o vaporización, como nosotros llamamos, y en una semana eso está totalmente cicatrizado. No todos los casos son iguales. En este caso tenemos una paciente totalmente insatisfecha con sus labios menores luego de sus partos vaginales. Este caso lo comento porque acá experimenté por primera vez, esto fue en el 2023, si no me equivoco, en 2022. La paciente había solicitado una colpoplastía. También comentó sobre los labios, pero al momento de la programación dijo: solamente quiero hacerme la colpoplastía. Ya en sala de operaciones, el doctor, ¿sabe qué? Quiero hacerme también la labioplastía, ya se decidió. Entonces yo no contaba con el equipo láser y lo único que atiné a poder brindarles es hacer una cirugía convencional. Entonces lo hicimos con bisturí. Los resultados fueron en la segunda imagen, pero la paciente quedaba insatisfecha, ¿no? Con la colpoplastía quedó satisfecha, le colocamos una TOT, pero los labios todavía no quedaba satisfecha. Es más, me dijo: doctor, es más, yo vine por este desgarro del labio. Para ese entonces, por principios básicos, el volver a unir o revivir bordes sería nuestra técnica inmediata, ¿no? Para poder resolver eso. Pero por tema de fuerzas, esto tenía alto riesgo o alta probabilidad de dehiscencia. Entonces recurrimos a un colgajo, ¿no? Realizamos un colgajo en un segundo tiempo, ya en consultorio con anestesia local. Esa fue la evolución del colgajo. Ya con el colgajo prendido podríamos hacer una tercera intervención, sería la segunda en consultorio, y logramos estos resultados. La paciente quedó más que satisfecha. Bueno, y esos son retos para nosotros también. El tema de los desgarros labiales de esta forma, tienen mucho la forma, se parece a la técnica en cuña, por eso digo que siempre tienen riesgo de dehiscencia. Ya tenemos las técnicas actualmente de colgajos, diferentes tipos de colgajos para solucionar este desgarro en primer tiempo, y en segundo tiempo ya le brindamos una labioplastía para lograr resultados como estos. Paciente totalmente satisfecho. Bueno, también se le realizó una colpoplastía. Estos son otros casos que nos vienen. Esta es una chica que tenía antecedente de ano perforado, con múltiples cirugías reconstructivas. Entonces llega al consultorio donde tenía estos hallazgos totalmente irregulares, con reducciones dentro de la mucosa. Entonces para mí fue un reto. ¿Qué técnica utilicé? Ninguna técnica. Lo único que recordaba era conservar la anatomía, conservar la línea de Hart. Acá le hice un pequeño colgajo para tratar de cubrir este pequeño defecto, tratar de buscar la línea de Hart, hacer la proyección de 1 centímetro en la cara lateral, y esos fueron los resultados inmediatos, ¿no? La vi hasta el control del mes, no tengo la fotografía, pero los resultados fueron favorables y la paciente quedó muy satisfecha también. Ese es otro de los casos donde ya podemos
hacer uso de las técnicas de desepidermización. Es la última técnica que estoy utilizando en las pacientes, en la cual vamos a, su nombre lo dice, desepidermizar. Vamos a conservar el meso, donde están las estructuras vasculares y nerviosas, y solamente vamos a retirar el exceso de piel. Va a depender de cada caso también. Como pueden ver, conservamos el meso con sus estructuras vasculares. El efecto inmediato es visible y los resultados formidables. Los pacientes no experimentó dolor en ningún día postquirúrgico, ¿no? Resultados simétricos, no hubo complicaciones, sobre todo la satisfacción de la paciente de no haber percibido el dolor postoperatorio. Esos son otros casos donde ya estamos empleando el tema de desepidermización. Ahí podemos ver claramente las estructuras vasculares. Es más, nos da la oportunidad de poder mirar los vasos principales, la anterior y la posterior. Estamos utilizando el láser para esos son los resultados inmediatos. Esta foto me encanta porque se pueden ver los componentes vasculares. Esos antes de las, y esos inmediatamente luego de la sutura, y estos son sus resultados finales. Este es al mes. Todos los resultados que muestro son al mes. El control es a los 7 días y el resultado, el siguiente resultado. ¿Cuál es la técnica que utilizo, no? Entonces, yo hago en consultorio este tipo de intervenciones en pacientes sin antecedentes o comorbilidades, porque utilizo dentro de la anestesia, utilizo epinefrina u otro tipo que complementen mi anestesia. Entonces, son pacientes que son totalmente sanas. Si hay pacientes con comorbilidades, definitivamente van para la sala de operaciones. Entonces, acá estamos haciendo el bloqueo. Realizamos el bloqueo de la rama masculina bilateral y por encima del con las ramas. Esos son los materiales que utilizo. Suturo o hago hemostasia del meso, brómico 4.0 y afronto bordes con monopril 5.0. Viré del Vicryl porque producía mucha inflamación. Un poco siempre se menciona la desventaja de monopril que produce prurito, pero no es muy frecuente. Un buen marcador, una regla, materiales adecuados, ¿no? El tamaño adecuado para coger agujas de 15 o de 20 milímetros y poder realizar una cirugía ergonómica, ¿no? El principio básico de quirúrgico. Acá muestro un poco el marcaje, cómo abordo no solamente los labios, sino también los pilares paraclitoridioides, marcaje y manos a la obra, ¿no? Simplemente llevar la energía, saber llevarla, programarla, para poder realizar un soporte. En este caso, el péndulo láser nos ayuda a hacer un corte preciso y va coagulando pequeños vanos. Son cortes muy limpios. Cuando no hay bordes carbonizados, no hay marcado. Terminamos de retirar el meso, por ahí nos encontramos con las arterias principales y no lo hemos cuidado antes, lo podemos colocar en encima. Esos son, bueno, ya luego de retirar todo, se procede a hacer una hemostasia. Podemos utilizar el láser desenfocando, podemos coagular algunos vasos pequeños, o también utilizo el brómico 4.0 para hacer la hemostasia de los vasos. El láser también nos ayuda a coagular. Hacemos una sutura hemostática en primer plano para también cerrar espacios, quizá espacios muertos, dependiendo del uso de los labios. Encontramos espacios muertos que deben ser cubiertos, y finalmente la sutura intradérmica, la lancea. Bueno, así terminamos nuestra cirugía, paciente tranquila en consultorio con su celular, y esos son sus resultados al mes.
Los cuidados que deben de tener: reposo relativo las 24 primeras horas, no subestimar la cirugía a pesar de que se consulta, siempre debe de haber un reposo 24 horas, sobre todo por los vasos, ¿no? Higiene diaria, antibióticos relativamente, ya sabemos que es más por idiosincrasia de la paciente, antiinflamatorios, analgésicos y las complicaciones que se han reportado son estas: es bajo, en el 6%. Y algunas complicaciones, bueno, en esta cirugía participé, es una paciente que era familiar de una colega, hubo dehiscencia, prefirió utilizar la técnica en cuña y desde ahí santo remedio. Esa es otra paciente que fue operada el año pasado. Fue operada por un oncólogo, en el cual acudió a nosotros porque había una complicación, ¿no? En la cual tratamos de ayudarla, hicimos la curación, consultorio también con nuestro bloqueo, hicimos la curación de la dehiscencia del lado derecho, el lado izquierdo estaba conservado, hicimos curación, colocamos caltostate, plasma rico en plaquetas, y en su control de 2 días, 3 días, la contamos así, ya con dehiscencia del labio izquierdo, ¿no? Acá simplemente curación, antibiótico-terapia, por ahí sí tenemos alternativa de tratamientos regenerativos, como yo usé en ese caso plasma con plaquetas, pero se puede usar ozinoterapia, diferentes técnicas regenerativas que nos ayudan a darle sobre todo comodidad a la paciente. El síntoma principal de esta paciente era dolor, ¿no? Dolor. Luego de las intervenciones que le hicimos, que básicamente eran curaciones y tratamientos regenerativos, la paciente ya tenía un poco más de tranquilidad. Esas fueron las curaciones que se hacían a la semana, se hicieron a la semana, debridando el tejido necrótico, donde con caltostate. Eso fue ya el último control que la vimos. Ya más o menos estábamos formando nuevos labios con una técnica que había aprendido, en darle forma a recuperar en algo los labios menores que se habían perdido. Ya no lo vimos más a la paciente. Esa es otra complicación muy frecuente, el exceso en reducción, ¿no? Con estas irregularidades. Una paciente de Cusco, ella venía porque en la primera cirugía no tenía la hipertrofia del lado derecho, solo del lado izquierdo. Se operó y vino a mí porque ya ahora sí presentaba hipertrofia del lado derecho y tenía dolor en las relaciones sexuales. Para lo cual, bueno, ya hacemos uso de nuestros colgajos, actualmente en el centro, y esos son los resultados, ¿no? Siempre manejamos primero el colgajo, la evolución favorable del colgajo, y luego le realizamos la bioplastía secundaria. Entonces, esos fueron los resultados finales de la paciente como vino y cómo pudimos ayudarla. Este es otro caso, este es un caso de una colega que viene porque le fue realizada la bioplastía desde el 2020. 6 años atrás había sido realizada una bioplastía por una circunplástica, pero como podemos ver, quedó la prominencia del capuchón clitoridiano. En este caso, hicimos la reducción anatómica de los pilares laterales. Esos fueron sus resultados. Todavía la paciente estaba un poco insatisfecha y lo que decidimos es simplemente ir vaporizando, ya no cortando, sino vaporizando el exceso que a ella le incomodaba, y estos fueron sus resultados finales, ¿no? Unos labios más armónicos. Quizás si en ese entonces hubiese tenido la capacidad de realizar un colgajo, quizá lo hubiese ofrecido, pero hasta donde recuerdo la paciente ya no tenía más molestias. Entonces creo que una de las complicaciones más problemáticas que podemos tener es el loop Barbie, lo llamamos así porque están los labios menores ausentes, y ya sabemos que traen complicaciones y consecuencias, sobre todo post, ¿no? Todo se puede hacer con una buena preparación, yo creo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en esa oportunidad me preparé mentalmente y vencí mi acrofobia. Bueno, esa es la presentación que tenía el día de hoy. Muchísimas gracias, estoy abierto a las preguntas. Gracias, Andy, excelente, como siempre. Es un gusto tenerte
nuevamente en la sociedad con nosotros en esta oportunidad. Hay una pregunta que les decía a los participantes para poder mantener un orden que por favor podrían hacer por el chat las preguntas. ¿A partir de qué edad aconsejaría realizar una labioplastía en una paciente adolescente, por ejemplo? En la literatura nos recomienda realizarla a partir de los 19 años, que es donde culmina el crecimiento por el tema hormonal, por el tema de crecimiento, ¿no? Pero también la literatura dice que si la paciente antes de esa edad presenta hipertrofia marcada y sobre todo el componente psicológico sería ahí la indicación, ¿no? Creo que la charla se ha visto dirigido a que lo que buscamos es la satisfacción de la paciente en su molestia, en su incomodidad. Entonces, pero sí la literatura recomienda para las pacientes jóvenes o adolescentes o en la niñez, se puede realizar siempre y cuando esté involucrado el componente psicológico de estas pacientes. Yo la paciente más joven que he operado y en consulta ha sido de 17 años, ¿no? Claramente con el consentimiento del familiar, es más, la mamá estuvo presente en toda la cirugía. Gracias. Mira, y también, bueno, sabemos pues de que la educación anatómica debería ser muy importante para nuestras pacientes, sobre todo para la población juvenil en realidad, porque las isoformas de presentación de los labios es tan variada como las huellas dactilares que podríamos tener de diferentes formas, ¿no? Exacto. Entonces, con este boom de la propaganda, del TikTok y todo lo demás, entonces podría ser el caso de que nos podríamos encontrar con una paciente que venga y nos diga realmente, oye, vengo porque mi enamorado me ha dicho que tengo los labios como las orejas de un elefante. ¿Qué hacer con esas pacientes? Yo quedo con esa paciente, directamente les pregunto cuál es la autopercepción de ellas, ¿no? Porque finalmente la cirugía no es realizada para el novio es variable por último, ¿no? O sea, hasta ese tipo de conversaciones tenemos que tener con las pacientes que van a solicitar una labioplastía. Y puntualmente hago reflexionar que la cirugía es para ellas, no es para la mamá, para el novio o para alguien externo, son para ellas. Y lo que usted también menciona sobre la información en el tema juvenil, no le he colocado, he tenido un caso que creo es importante recalcar en este momento, una paciente que tenía hipertrofia de 19 años y había visto, le habían informado que se podía caer un tejido crecido con la cerda del pelo de un caballo, ¿no? Entonces ella se amarró los labios para eliminar esta molestia. Entonces ella acude al consultorio, la evaluó y estaba apta, porque yo imaginaba ya un tejido necrótico, ¿no? Si le están cortando la circulación, infectado. Felizmente no llegó a los pocos días, se veía la muesca de los hilos, pero ¿y qué pasaba también? Porque ella no tenía la confianza de hablar con su mamá. Es más, el día que le declara esto, lo que había hecho, le dice, hija, pero ¿por qué te quejas tanto? Si yo también los tengo igual y a mí no me molesta. Entonces es la falta de información también, no solamente de la autopercepción, sino también de que hay metodologías adecuadas para darle solución y sobre todo en el tema en población juvenil, ¿no? Quizá ellos un poco más. Justamente a eso había por la autopercepción que se está viendo en una de tus primeras diapositivas en cuanto a la frecuencia de las cirugías que se están realizando. Entonces podríamos decir que hay muchos gritos en silencio de las pacientes que no lo han percibido, porque no lo han requerido, pues que es la información actual la que está haciendo aumentar la percepción de esta patología. Sí, es eso, ¿no? Es la exposición a la información que hace que la paciente solicite sobre todo la cirugía. Es más, otros casos también que siempre es muy frecuente, que vienen pacientes, como decimos en términos actuales, empoderadas, y dicen, doctor, yo vengo, a mí no me molesta, vengo porque estética, porque son grandes y me incomoda con, no sé, pues, con un bikini, ¿no? Por eso lo estoy haciendo. No me duele ni nada, es incomodidad. Bueno,
Y cuando ya vienen operadas me dicen, doctor, realmente ahora, luego de operarme, ahora sí me he dado cuenta de que estoy más cómoda, ¿no? Ya no me duele, o sea, me siento súper cómoda. Vine por estética, pero realmente era por incomodidad. Sí, pues ese tema todavía va a ser bien controversial. Es bien controversial, entonces acá juega y lo que decía, es evaluar físicamente y la autopercepción. Tenemos que hacer un match para poder conversar sobre una labioplastía con una paciente, ¿no? Es más allá quizá de las preguntas convencionales, hay que ser un poco psicólogos también en consulta, y como dice la COG, ¿no? Si es más, tienes la potestad de detectar a alguien con dismorfia, la mandas a psiquiatría primero. Claro. Y en cuanto a esto de la energía que se usa, me venía a la memoria una comparación que se decía mucho cuando estaba en boga la puesta de las mallas en contingencia y en prolapso. ¿Es la lanza o es el litio? Los dos. Yo puedo tener una buena lanza, pero si no sé cómo lanzarla, como todo, ¿no? Es operador dependiente, pero también viene de la máquina. Hay que tener, podemos utilizar diferentes técnicas, por ahí he visto algunas preguntas, ¿cuál es mejor? Siempre nosotros vamos, ¿cuál es lo mejor? Lo mejor es lo mejor que uno sabe utilizar, ¿no? Yo utilizo desde que empecé, utilizo láser CO2, hasta el día de hoy utilizo láser CO2, por ahí comenté que cambié algunos parámetros, porque fui descubriendo, conociendo mi equipo, y actualmente se está utilizando mucho la radiofrecuencia. La radiofrecuencia en cuanto a corte, para los que preguntaban, es perfecta, o sea, da igual que un láser. Quizá la ventaja que tiene la radiofrecuencia actualmente es que tiene más manípulos, más pinzas que podemos utilizar para hacer hemostasia, ¿no? Es como un mini cauterio, por decirlo así. Entonces, sí es un poquito más útil en ese aspecto. Yo todavía no me atrevo porque me siento en mi zona de confort con mi láser, pese a que ya he tenido cercanía con la radiofrecuencia, pero sí, pues, ¿no? Ahí va la respuesta, es la flecha y el indio, creo. Debemos saber utilizar la energía que tengamos, o el bisturí, o cualquier tipo de energía fría o calórica que tengamos, ¿no? Para poder realizar. ¿Cómo haces tu combinación para tu anestesia local? Hago cloruro, mezclo con epinefrina, con bicarbonato para bajarle el pH a la lidocaína y no les arda al momento de la infiltración. ¿Ácido tranexámico? También se recomienda, la justificación es de evitar equimosis y también el tema de aclaramiento de los bordes, ¿no? Es la justificación, no he encontrado evidencia, por eso no lo he mencionado, pero lo que mencionan los profesores y los que utilizan tranexámico es eso, ¿no? Otros le agregan dexametasona para el tema de disminución de edema, y hay otros quienes dicen dejen al edema en paz, dejen al edema ser lo que tiene que ser, ¿no? Porque el edema finalmente es edema y todos sabemos que se resuelve. Nos preguntan, para puntualizar, los tipos de sutura que usas. Actualmente utilizo monocril 5. O sea, sí, por eso me he operado de los ojos ahora. Sí, es 5-0 con la probabilidad de que pueda quedarse los nudos intralesión o intraepitelial, porque yo viajo mucho y no hay la oportunidad a veces de retirar, porque si hay la oportunidad de retirar, yo lo retiro a los 7 días, ¿no? Porque son suturas intradérmicas, menos incomodidad para la paciente. Pero si no hay oportunidad, como por ejemplo yo que viajo, les dejo el nudo adentro y no hay problema. Y me produce menos inflamación que el bicril. Ahora, hay un bicril, no hay en Perú, hay un bicril Rapid, si tienen la oportunidad de conseguir, es una muy buena alternativa porque en 15 días ya se lisó, ¿no? Hizo hidrólisis el hígado. No hay en Perú. ¿Cuál sería la complicación más temida que debería uno esperar en una labioplastía que se hace? Bueno, por el tipo de que sea, pero alguna labioplastía en sí. Sí, yo creo que el dolor post o vulvodinia, ¿no? Yo creo que sería el problema principal. ¿Por qué? Porque las complicaciones agudas, hematoma, resistencia,
lo podemos resolver. Nosotros somos quirúrgicos, o sea, no dejamos de arreglar este quirúrgico, de resolver un hematoma, de resolver un sangrado, una infección, una dehiscencia. Entonces somos quirúrgicos, tenemos la capacidad de resolver este tipo de complicaciones agudas. Lo crónico yo creo que es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil. Todos sabemos que manejar una vulvodynia es complicado. Tengo una paciente actualmente sí, ¿no? Con vulvodynia post labioplastía. En el caso de ella está para realizar un colgajo, pero yo sí he sido bien claro con la paciente. Yo no te voy a tocar nada, no te voy a cortar nada hasta que no resuelvas la vulvodynia. Y en eso estamos con fisio, estamos con botox y está yendo muy bien, ¿no? Con plasma rico en plaquetas. Usted sabe que el tema regenerativo está muy utilizado para este tipo de casos, van bien, entonces, y con la fisioterapia van más que bien. Entonces, eso yo creo que sería el reto, porque para llegar a poner botox a una paciente, ya se imaginará todo el camino que hemos recorrido, hemos utilizado pregabalina, depresivos, ¿no? Porque era una vulvodynia marcada, una paciente que no podía ni sentarse. Entonces, sí, pues, ¿no? Yo creo que esa es la complicación que debemos de temerle, por decirlo así. Y es muy fácil. Perdona, ¿esa era una vulvodynia derivada de una labioplastía? De una labioplastía donde había un exceso de retiro. Entonces yo creo que esa es la complicación que hay que tenerle miedo. Y lo que le iba a decir es evitar una mutilación es tan fácil teniendo una buena técnica, ¿no? Eso tenía que ser la siguiente pregunta que te me has adelantado, pero igual la podemos recalcar. Entonces, siendo la vulvodynia post labioplastía una de las complicaciones más temidas por la cronicidad y por la baja respuesta que tiene la paciente, ¿qué tips debo tener, qué debo manejar yo cuando me siento delante del labio para poder realizar una cirugía con éxito? ¿O qué parámetros tomas para lo mencioné, la línea de Hart por la cara interna y por la parte externa es la proyección de la cara externa respecto al surco interlabial y teniendo en cuenta la proyección del clítoris, ¿no? Yo creo que lo fundamental, lo básico, esencial, que nos va a evitar una mutilación, ¿no? Yo creo que soy un poquito tajante con eso, porque eso es lo que va a evitar este tipo de complicaciones. Diseñar. Y cuando suturas, ¿qué prefieres? ¿Puntos separados, continuo, para la parte de mostaza? Yo prefiero continuo porque los puntos separados se ha visto que dejan irregularidades, ¿no? Hay maestros incluso que me decían, hay que hacerles continuo porque deja un borde mamelonado y es algo natural de un labio, pero yo creo que la paciente nadie va a venir a que le dejes unos bordes irregulares. Yo sí particularmente hago mi nudo intradérmico haciendo una buena hemostasia del meso, ¿no? Haciendo una buena hemostasia. Ustedes han visto, yo ligo, hay otros que vaporizarán, tengo un rotante actualmente de México y me dice, doctor, ¿y no saca su cauterio? Y digo, doctor, no tengo cauterio en mi cosita. Entonces yo confío en mi ligadura, sobre todo de los vasos principales que hemos mencionado, ¿no? De la parte terminal, ahí está el origen de los hematomas, sobre todo el inferior, que a veces es un poco difícil de percibirlo, porque el central siempre va a estar ahí, la central siempre se va a identificar, la superior también, pero la inferior sí a veces se nos esconde un poco. Ahí está la clave para evitar el tema de hematomas. Yo confío en mi crómico, lo ligo y tranquilamente hago una sutura de la borde de frontis, que es el objetivo de tener una intradérmica, por eso es que a los 7 días con toda tranquilidad se la pueda estar retirando. Eso significa entonces, de todas maneras tienes que ligarlos, el superior, el medio y el inferior. O sea, hacer hemostasia, claro, hay que hacer hemostasia, como le mencionaba, la radiofrecuencia incluso tiene una pinza bipolar pequeñita, todos los vasitos, y puedes, como usar un cauterio cuando operamos una cesárea, una cirugía ginecológica, ¿no? Yo sí, para mi tranquilidad, agarro, lo ligo con mi crómico que se me disuelve en menos de una semana y chao. Claro, eso sí. O sea, como se han dicho, anatomía,
Anatomía para todo proceso quirúrgico. Es anatomía y cirugía básica. Y un condimento de la plástica, porque la plástica es la que nos da estos detalles ya de finura o de estética, ¿no? Esa otra visión. Pero no deja Y ahora te voy a poner en problemas porque yo siempre, se me ha estado dando vueltas desde hace tiempo en la cabeza cuando voy a veces a los congresos, modelo algunas cosas, entonces escucho a los colegas que dicen, bueno, yo soy un médico estético, regenerativo y funcional porque hago estas cosas en la vulva, en la vagina. Entonces yo hago una mea culpa y digo, no, oye, yo operamos los prolapsos, le hacemos la corrección sitio específica anterior, posterior, tratamos de seguir los puntos de lance para poder, entonces, ¿dónde nos ubicamos? Ya nosotros, los que estamos para este lado, ya no somos estéticos o ya no hacemos funcional y no hacemos regenerativos. A ver, no, ¿qué me dices? Sí, mire, yo siempre cuando tengo la oportunidad de hacer formación, es más, tengo como la mencioné muy importante ahorita de México, les digo, yo no dejo de seguir mis bases para hacer una buena estética, es mi anatomía y mi cirugía. En mi formación en el hospital yo miré mucho por la parte, bueno, de fertilidad, pero me formé en el tema de piso pélvico, ¿no? De piso pélvico. Entonces, yo no pretendo decir soy estético o reconstructivo sin haber hecho primero mi buena ginecología. Entonces, no es que se desgree, no es que uno sea diferente del otro. Yo creo que en este caso va mucho de la mano con el tema de piso pélvico, porque actualmente ya abordamos el tema de las llamadas vaginoplastías, pero en realidad vienen a ser la reconstrucción de los niveles de lance. Entonces también muchos se sorprenden cuando yo en mis charlas a veces menciono los niveles de lance y las zonas de Petros. O sea, ¿por qué? Porque yo no dejo de hacer mi ginecología básica y clásica, y sobre eso hago mi estética o mi regenerativa o mi reconstructiva actualmente, ¿no? Perfecto. Está dando vueltas también una pregunta que nos está pidiendo, ¿qué otros parámetros tomas para disminuir al mínimo la alteración de la sensibilidad que podría traer una cirugía como esta? Yo en promedio cojo 1 centímetro, 1,5 centímetros. No hay un estándar, pero sí el mínimo debe ser 1 centímetro, e incluso la marcación desde el frenillo del clítoris también debe ser de 1 centímetro. No podemos acercarnos, nuestro marcaje no puede ser pegado al clítoris, sino 1 centímetro, y la proyección de la línea externa del surco cojo mínimo 1 centímetro y lo relaciono con la proyección del clítoris. Porque si pongo uno a todas, imagínense las que tienen la hipertrofia del clítoris, da la apariencia que estuviesen mutiladas. Claro, entonces son esos factores que se toman en consideración para hacer el diseño. Muy bien, Andy. Parece que vamos agotando, hemos tenido muy buena concurrencia, como te dije, este es un tema muy interesante, apasionante, que todos queremos aprender. De acuerdo con el que hablábamos contigo hace unos 2-3 años, que decía, tienes que comenzar a tener rotantes, ya lo estás teniendo, qué bueno, porque sí. De todas maneras tenemos que proyectar que en el Perú se están haciendo cosas al mayor nivel, tan igual que en cualquier otro lugar de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Estamos preparados para eso. En todas las subespecialidades y en todas las ramas de la ginecología y obstetricia que se esté tratando de hacer, un representante de esto eres tú, te felicito. Voy a ir uno de estos días, por favor, unas 3 o 4 pacientes para darle una chismeada. Te agradezco tu predisposición con la sociedad. Sí, no, yo encantadísimo, gracias más bien por tenerme presente. Aunque no lo creo, yo ni siquiera pertenezco a la Sociedad de Estética del Perú. Yo orgulloso pertenezco a la Sociedad de Patología Vulvar. Encantadísimo de compartir. Quienes me conocen saben que soy predispuesto a ayudar en todos los sentidos, ¿no? Y el último mensaje es que no hay nada es gratis, ¿no? Nada sale de la magia. Todo es la constante formación académica, las ganas de saber más, no formarse con solamente agarrar y disparar un láser, sino ir y formarse
hay miles de escuelas, buenas escuelas, como se dice, afuera y también ahora acá. Bueno, ya no necesitamos ir afuera, pues estamos acá, ¿no? Ya no te... Exacto. Gracias, Muy Santi, bien. un abrazo Gracias. y muy agradecido por hoy día. Voy a dar pase a nuestra presidenta Yanina para que cierre la sesión y como tú dices, Sociedad de Patología Vulvovaginal, solamente hay una y es esta. Muy bien, muy Yani. agradecido. Muchísimas gracias, Santi. Definitivamente éxitos y muchas felicidades por tu presentación. Creo que todo el auditorio, que ha sido bastante, ha quedado complacido y con mucha alegría de poder haberte escuchado. Sobre todo una exposición con gran aporte científico y también tu experiencia. Muchas felicidades. Gracias, doctora. Gracias. Por confiar todavía en la sociedad. Tenemos que seguir como Sociedad de Patología Vulvovaginal y enfocar todas las partes que nos corresponden, como tiene que ser. Sí, doctora, encantado. Muchísimas gracias a la concurrencia. No se olviden, siempre una vez al mes, los martes, el tercer martes de cada mes. Estamos en contacto para cualquier duda o información. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.